Amigos de Viajeros Literarios, el día de hoy estoy con Jenny Beltrán y vamos a hablar precisamente de narrativa reunida, estos compendio de Esther Seligson. Y bueno, primero quiero darle la bienvenida en este jueves un poco atropellado. Bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Un gusto estar aquí para hablar sobre este libro. Pues gracias. Y también, como siempre, al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y bueno, pues yo quiero empezar con esta parte de la portada y pues quisiera yo preguntar cómo se crea esta parte, se platica con quien se encargó de la portada. Sí, pues en realidad yo respeto mucho el trabajo del equipo editorial y de diseño, y ellos presentaron tres propuestas de portada con diferentes tonos. Ah, las compartí con mi amigo Leo Joskovich, el hijo de Esther Seligson, para ver cuál le latía más, y esta fue la que quedó finalmente. Y sí, hace como un poco el resumen de todos estos textos que ahorita entraremos ya al tema, pero bueno, quisiera yo hablar un poquito. Esther Seligson es esta autora que escribió novela, cuento, poesía, minificción, aforismo, ensayo y crítica teatral, y bueno, fue becaria del Centro Mexicano de Escritores. Y obviamente ella aquí en este compendio, que en los dos primeros textos nos habla un poco de sus padres, de esta parte de la migración. Y es bien coincidente porque apenas hace un mes leímos un libro que hablaba precisamente de la historia de unos abuelos que migraron precisamente de Ucrania para venir a México. Y en los dos primeros textos, bueno, aquí la autora nos habla primero de ella, mi madre, y después habla del padre, perdón, del padre. Entonces, me parecen dos historias que, aunque tienen un mismo tema, que es la migración, toda esta parte europea que vino a México con esta apertura de Lázaro Cárdenas de puertas para recibir a toda la migración perseguida por el bigote chistoso, perdón, pero no puedo decir el nombre. Me parece muy interesante porque hace una reflexión de cada una de las relaciones con sus padres. Con uno, me podría decir como conflictuada, que es la del padre, y la de la madre, pues toda contención, amor, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos podría platicar un poquito más de esto? Sí, sí, pues Esther Seligson es una mexicana de primera generación. Ella nació en el año 41 en el centro histórico de la Ciudad de México. Su padre llegó de Polonia, y su madre de Ucrania. Ambos son judíos ashkenazíes que se establecieron aquí huyendo de la persecución contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Se establecieron aquí, trabajaron en el comercio. eh, Esther tuvo una hermana menor que aún vive, y le tocó conocer el México del medio siglo. Eh, Ambos padres eran laicos, no eran creyentes, no eran judíos creyentes. Entonces ella tuvo la oportunidad de recibir una educación no religiosa, y al mismo tiempo, pues su experiencia primigenia es la Ciudad de México. Ella se identificaba como tal, como mexicana. Tuvo una mayor comunicación, una mayor facilidad de comunicarse con su madre. Su padre era un personaje más cerrado, más introvertido, que hablaba poco, no gustaba de recordar su pasado. Y es hacia el final de su vida, hacia el año 2008-2009, que Esther Seligson se plantea escribir un libro sobre su familia y en general sobre sus afectos. Los primeros afectos pues son el papá, la mamá y la hermana. Este libro se terminó llamando Todo aquí es polvo, y es el libro con el cual abre esta narrativa reunida, con la idea de que Todo aquí es polvo es el libro idóneo para entrar al universo literario de Esther Seligson. No solo porque es un libro de memorias, aunque ella no aborda toda su vida, sino que hay saltos
de distintos momentos que eran más significativos en su memoria, sino también porque en este libro está todo lo que es ah, digamos, las claves para conocer diría, de todo que es polvo es su familia, su vida, su juventud, eh, pero el punto importante es que está soberbiamente escrito, es decir, es una prosa de una gran belleza verbal, evocativa, sensorial, de tal manera que uno al leer este libro siente que está viviendo aquello que Esther vivió, que Esther recuerda. No es solo decir, en tal año pasó esto, o cuando yo tenía 8 años ocurrió esto otro, sino reconstruir esa experiencia. Ese es el milagro de la literatura, transportar a quien lee a ese universo de la memoria o de la imaginación a través del poder de la palabra. Es para mí el libro coronación de la trayectoria de Esther Seligson. Eh, Ella era una autora ah, que fue vista como una suerte de escritora de culto para pocos paladares. Desde joven, que debutó en 1969 con un libro de cuentos, Tras la ventana un árbol, mostró su interés en representar el universo de los afectos, del amor y sus rupturas y sus sufrimientos y sus secuelas en esa búsqueda de la otredad, del ser amado, de la plenitud y la intensidad que da el encuentro amoroso, el sentir que se encuentra por fin en esta existencia algo que le da un significado pleno. Y esto desde joven, entonces ella mostró ese interés por representar para los lectores el universo intimista. No era tanto de hablar de la historia con mayúsculas o de los conflictos políticos o de las injusticias sociales, sino más bien de lo que ocurre dentro de la piel del ser humano y cómo se da esa búsqueda del amor, qué es lo que pasa en una persona cuando está sufriendo porque el amor fracasó. Entonces, ahora los lectores están mucho más abiertos a explorar con profunda franqueza esos momentos de nuestra vida, independientemente de la época en la cual hayan ocurrido esas rupturas amorosas, porque el amor es una experiencia que viven todos los seres humanos, ¿no? En algún momento de su vida. Claro, y esta parte, bueno, la primera parte que nos afirma y nos comenta que es una novela, a mí, la verdad, personalmente me llevó un poco a mi infancia, porque mi abuelo se ubicó precisamente en la calle de Jesús María, muy cerca de Corregidora, donde se ubica una parte de la novela, y vuelve uno a regresar a esta parte que contaban los abuelos de estos amigos que emigraron, obviamente muchos polacos, rusos, alemanes y demás, que pues empezaron a conformar una pequeña comunidad en el centro histórico. Entonces, mis abuelos se rodearon precisamente de toda esta parte de migración y eran unas fiestas y tertulias impresionantes donde todos se ayudaban. Mi abuelo, aunque no era judío, tenía mucha relación con todos ellos y hacían entre ellos negocios, se reunían. Entonces me llevó un poco a esta parte, ¿no? La parte de este sabor del México entre los 20 y los 30, 40, donde pues era otra la dinámica, ¿no? En el centro histórico, las fiestas, las reuniones, el convivio, el saludarse, ¿no? De cuadra a cuadra. Yo me acuerdo, mi abuelo saludaba al de enfrente y conocía al de la esquina y hacía negocios con la de al lado. Entonces, es un ambiente muy vívido el que narra en esta novela y a mí me regresó, pues obviamente a las historias de mis abuelos, pero también a mi infancia que yo pasé en Jesús María, ¿no? Entonces,
esa parte, como usted dice, nos lleva a la parte de los afectos, aunque también ella aborda estas situaciones internas en familia, la historia de la madre propia de esta situación complicada con el padre. Entonces, eso también nos lleva a temas que desgraciadamente ahora están en la actualidad y nos permiten reflexionar un poco, ¿no? Sobre pérdidas, sobre las heridas que nos provocan en la infancia y cómo de repente cuando no las trabajamos las vamos arrastrando a lo largo de la vida. Y bueno, después, bueno, viene Descendre al Infini y vienen otra serie de textos. Yo quisiera preguntar, antes de ir desglosando un poquito el contenido, ¿cómo ocurre la generación de este proyecto? Porque supongo que con los herederos, pues se empezó a hacer como una curaduría. Sí, poco antes de morir, Esther Seligson, cuando ella ya sabía que estaba enferma, me planteó que me encargara de cuidar la difusión y la edición de su obra. Ya ella lo había platicado con su hijo, con Leo Joskovich, con quien tengo una excelente relación. Cada que viene a México nos vemos, platicamos. Y este proyecto lo platiqué con Leo desde poco tiempo después del fallecimiento de Esther. Cuando Esther muere, ella dejó armados tres libros inéditos. Uno de ellos es Todo aquí es polvo. Y una vez que salieron esos libros, empezamos a armar la narrativa reunida como tal, con la idea no solo de recuperar todos los libros que había publicado de manera íntegra, porque algunos se habían analogado, habían aparecido en antologías, dos o tres cuentos de un libro que tenía 8 o 10. Y lo otro era tener las versiones definitivas de los textos, porque Esther, como era muy autocrítica, luego corregía en ejemplares desde erratas que encontraba y que le fastidiaban mucho la vida, hasta otro tipo de decisiones estilísticas, cambiar una palabra por otra o cambiarle el título a un cuento. Entonces, este libro puede presumir que es la edición definitiva de todas las obras de narrativa de Esther Seligson. Entonces, tiene ese carácter, además de que ah, creo yo que es la oportunidad de ver un recorrido de 40 años de escritura de Esther, aunque yo propongo un formato de lectura que va de adelante hacia atrás, empezando por sus últimos libros, pero cada lector es libre de leer como prefiera. Eh, y lo otro es que las visiones que se tenía de Esther Seligson eran muy limitadas, es decir, poca gente realmente se planteaba leerla como una escritora que tenía una valía artística propia, porque se le veía, por ejemplo, como la traductora de este gran filósofo rumano, Emil Cioran, a quien ella tradujo, de quien fue amigo, con quien se cruzó cartas, y que se volvió un filósofo muy importante en el último tercio, la segunda mitad del siglo XX. Pero ella no solo era traductora, ella era escritora también, ¿no? Ella era muy tímida para difundir su obra, no tenía interés ni facultades para las relaciones públicas, no tenía una conciencia de lo que ocurre después de que uno escribe y publica. No le importaba tampoco la fama, no andaba persiguiendo la farándula literaria, de tal manera que cuando ella publicaba un libro, se enteraban los que se enteraban, los que la conocían, los que ya la habían leído, pero no había realmente una repercusión crítica o de ventas significativa. En ese sentido, ella fue una autora marginal o una autora en las orillas de la escena literaria, porque lo importante para ella era escribir, Claro, no ser conocida como escritora, ni estar en todas las esferas de la difusión, ¿no? Esta circunstancia es muy importante porque le jugó en contra, sin duda, para que su obra fuera más conocida, pero le dio una absoluta libertad. Para ella, escribir era más que nada el ejercicio de la pasión por la libertad, por la exploración. Escribir de lo que le nace del alma y no de lo que conviene en términos comerciales o políticos. Eso es una de las características importantes considerando a Esther, ¿no?
Claro, aquí, bueno, viene dividido en la parte del sumario. Todo aquí es polvo, que es lo que primero estuvimos platicando de estas historias familiares, y luego sigue el profesor Nicodemo Lausel, escritos a mano, cicatrices. ¿Qué se puede esperar este lector que no conoce la obra, obviamente, pues, de Esther? Que al final esté buscando, como usted decía al principio de esta charla, una experiencia que te lleve más a esta reflexión afectiva, ¿no? No tanto a el dato histórico, sino un poco también a la parte reflexiva y a confrontarte y a veces hasta espejearte. Sí. Este libro es un mosaico de muy distintas posibilidades y temas. Por ejemplo, el libro Cicatrices se compone en buena parte de cuentos que tienen una temática un poco humorística, picaresca, a ratos costumbrista, más ligera. Hay un libro titulado Sed de Mar, que es un libro muy intenso sobre la pasión amorosa de Penélope y Odiseo, los personajes de la Odisea de Homero. Ella se imagina la correspondencia que se cruzan durante esa larga ausencia de Odiseo por el mar Mediterráneo, ¿no? Después de la guerra de Troya. Hay otras geografías, por ejemplo, está Portugal, está España, está la India, está Israel, de tal manera que el lector puede viajar por muy diferentes espacios, personajes muy distintos, y lo que los une es la condición de su vulnerabilidad, de que los personajes, cuando los recupera Esther, están pasando por una estación de transformación, de crisis, de cuestionamiento, de búsqueda. A veces es la búsqueda del amor, de la pasión amorosa, a veces es la búsqueda de la divinidad, de el encuentro con Dios. En otras ocasiones es la búsqueda de la amistad, de lo que significa el encuentro con el otro de una manera franca, que pues a menudo no se da en los términos en los que uno quiere y uno experimenta la decepción o el despecho, el enojo. Todas estos registros emocionales están en la obra de Esther. Por lo tanto, es un espejo en el cual el lector puede encontrarse y puede examinarse de manera sincera, pero también de manera compasiva y con una prosa bellísima. Sobre todo es eso, es la posibilidad de disfrutar la musicalidad y la belleza de una escritura muy sincera y muy profunda de lo que es la vida humana. En el caso de la vida de Esther, pues fue, digamos, a poco menos de 70 años, ella murió en 2010, pero que resuena, yo creo, en cualquier tipo de lector y en cualquier época. No es una literatura que tenga fecha de caducidad. Y bueno, ahorita mencionaba de algunos textos que tienen que ver con esta parte griega y demás. Entonces, también veo que aquí hay algunos otros, Eurídice vuelve y demás. ¿Cree que esta parte de haber traducido es como también la guía de ruta por la cual ella empezó y al final fue descubriendo toda esta parte de cómo escribir su propio estilo? Sí, ella en algún momento decidió dejar de traducir porque se dio cuenta de que le perjudicaba en su escritura. Que, el ejercicio de la traducción era una muy buena escuela de la cual convenía graduarse pronto, porque le importaba mucho más la escritura que la traducción. Y en el caso del mundo griego, ella no estudió griego clásico, pero leía en traducciones tanto la literatura griega clásica como libros y tratados sobre la mitología griega. A ella le interesaba no tanto la mitología griega como un despliegue de erudición, sino más bien como máscaras a través de las cuales se puede hablar del ser humano imperecedero, de las pasiones que a lo largo de todos los siglos los seres humanos han tenido y que los personajes míticos son un gran repositorio para manifestar.
Exacto. Eurídice es un personaje que aparece en varios libros de Esther, es como un hilo que nos lleva, porque Eurídice es un personaje que ama profundamente a su pareja, a Orfeo, pero ella muere. Y entonces Orfeo sufre muchísimo y decide ir al inframundo a convencer a los dioses del inframundo que le permitan recuperar a Eurídice y traerla de vuelta a la vida. Entonces esto habla de un tema universal, que es el dolor ante la pérdida del ser amado y la imposibilidad de recuperar esa dimensión del amor. Por eso Eurídice está tan presente en la obra de Esther, porque es un personaje de dimensiones universales a través de los cuales se puede hablar de las pasiones humanas. Claro. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de esta charla y hay un texto también en la casi parte final que realmente es un compendio pues bastante amplio, pero pues yo creo que es como para el verano, este libro, se me antoja, ¿no? ¿Sí? Por la cuestión de la mención del mar, esta parte griega, esta parte de reflexión personal. Y bueno, en la parte de tras la ventana, un árbol, pues es también, y noto, la parte orgánica, tendiendo a la naturaleza, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza un libro que estamos leyendo este mes, que es un poco la historia de cómo Luisa May Alcott empezó a recrear sus historias a partir de que vivía en una comuna. Hubiera querido Esther vivir en una comuna y rodearse de toda esta parte natural como para realmente dedicarse a lo que era su pasión, porque obviamente es complicado en la vida diaria, pues abocarse solamente a escribir, ¿no? Pues hay un texto en el libro que es el diario este, de cuando estuvo en el desierto en Israel, que está incluido en escritos a mano, que se llama Fisuras en el desierto. Entonces, este es un diario de cuando vivió como si fuera una comuna ahí en el desierto del Suca. Y, y es muy difícil tratar a personas de diferentes perfiles y conductas. Ella además era muy crítica, era una persona que decía las cosas que le nacían del alma, no era muy diplomática. De mí Entonces no le va a habría, estar hablando. exacto, le resultaba difícil a ella el trato con las personas porque era muy franca, ¿no? Ella sentía que a veces se lo tomaban a mal, ¿no? Pero ella buscaba también esa franqueza en los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia le habría traído, pero por lo menos por lo que fue Fisuras en el Desierto, se ve que pues luego chocaba con la gente, ¿no? Entonces, la soledad también fue un aspecto importante en su vida y en su escritura, como una forma de dialogar consigo misma y de conocerse en mayor profundidad. Claro. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta charla con Genei Beltrán y mil gracias por, obviamente, pues platicarnos un poco de lo que hay atrás de este gran compendio que es la narrativa reunida de Esther Seligson. Y pues yo creo que este libro sí es como para aventártelo todo el verano, la verdad, por todos los temas tan interesantes que trata y sobre todo que quiero recalcar lo que usted había dicho, ¿no? Esta prosa que a mí me encanta que sea fluida, sencilla, pero llena de matices y también de reflexiones tan sencillas que a veces nos llegan a conflictuar tanto de lo sencillo que nos presentan las situaciones, ¿no? Soledad, amor, heridas de la infancia, la relación con el padre y con la madre, que de repente pues eso define un chorro de cosas a lo largo de la vida. Y pues muchas gracias, Genei Beltrán, por presentarnos este libro. Al contrario, Angélica, muchísimas gracias. Y recuerden que esta entrevista de manera completa la vamos a poder ver en nuestro canal de YouTube, versiones ahí como extractitos interesantes en todas nuestras redes sociales. Y también le quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Les recomiendo este libro y mil gracias por la charla. Muchísimas gracias. Hasta pronto.